Ahí sí. Bueno, bienvenidas y bienvenido a Henry a la segunda clase de la asignatura, o taller más que nada, taller de habilidades comunicacionales. ¿Ya? Eh, Vamos a continuar en la lógica que yo les comenté la semana pasada, de que si bien esta es una asignatura que en su esencia es práctica, igual tiene que tener un sustento teórico por lo menos para poder identificar los componentes, los actores, los roles del proceso comunicativo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver principalmente estas semanas, para después ya pasar a netamente aplicarlo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, como yo les comentaba, porque recuerden que esta asignatura básicamente tiene dos objetivos, ¿ya? Por una parte está el hecho de trabajar en conjunto con ustedes de manera práctica y lúdica en la clase respecto de el desarrollo de habilidades comunicacionales, que como les mencioné la semana anterior, para nuestra área, que es el área administrativa, pasa a ser un requisito no menor en el sentido de que son competencias requeridas por las empresas para contratar al momento de seleccionar a una persona, ¿ya? Y también, como les comentaba, la comunicación, la habilidad comunicativa es una competencia fundamental que siempre se va a evaluar al momento en que una persona está postulando un cargo de jefatura o que tenga un cierto liderazgo o manejo de equipo, porque claramente una persona que maneja un equipo debe tener la capacidad de poder comunicar, bajar la información a su equipo, ser un referente, y obviamente también guiar a ese equipo a través de una buena comunicación. Por lo tanto es fundamental que un líder tenga buenas habilidades comunicacionales. Así que, por una parte, como les digo, esta asignatura está enfocada en eso, en el desarrollo y en el entrenamiento de ciertas habilidades comunicacionales en ustedes, ¿ya? Pero la segunda parte, que es la parte final de la asignatura, también vamos a ver lo que tiene que ver con la comunicación en las empresas, ¿ya? Porque más que las empresas, es las organizaciones, ¿ya? En recursos humanos hablamos de organizaciones más que empresas, porque en el fondo la organización engloba todo tipo de empresas, públicas, privadas, no necesariamente empresas que tengan algún lucro, también pueden ser fundaciones, colegios, etcétera. Por eso nos referimos a organizaciones como algo más global, ¿ya? Entonces, las organizaciones también comunican, y eso es lo que nosotros vamos a ver en la segunda parte del curso. Las organizaciones comunican primero hacia afuera, y ahí nos vamos a enfocar bastante en lo que tiene que ver con el área de marketing. ¿Por qué? Porque básicamente el área encargada en la organización de comunicar hacia afuera es marketing, pero también la organización comunica hacia adentro, ¿ya? Y eso generalmente lo hace a través de comunicaciones internas, que por lo general está alojado precisamente en las áreas de recursos humanos, dado que recursos humanos, personas, o como se llama el área de gestión de personas en la actualidad, son las encargadas de guiar la comunicación al interior de la organización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este curso está estructurado con básicamente dos objetivos. El primero es el desarrollo de habilidades en ustedes, y eso es lo que vamos a ver en estas primeras clases, y como yo les digo, más que nada con un acercamiento teórico en las primeras semanas, puntualmente, y ya la segunda parte de la asignatura nos vamos a enfocar en las organizaciones, en el rol comunicativo, y cómo comunican las empresas también, ya como digo, cómo comunican hacia afuera a través del marketing, y cómo comunican hacia adentro a través de las comunicaciones internas, ¿ya? Entonces, en esa lógica, vamos a continuar con lo básico. Estamos recién en la segunda clase, así que estamos partiendo recién con la identificación de algunos actores del proceso comunicativo, que obviamente tenemos que tener siempre una referencia teórica para poder después visualizar en la práctica cómo se hacen estos procesos, ¿ya? Entonces, la clase de hoy va a ir enfocada precisamente a eso, a seguir avanzando con esta descripción teórica de cuáles son los componentes del proceso comunicativo, y también ya empezar a ver lo que hace referencia a la comunicación verbal en sí, ¿ya? Porque dentro de la planificación que tiene esta asignatura, nosotros vamos a ver distintos tipos de comunicaciones, ¿ya? La comunicación verbal es la que más utilizamos sin duda, ¿ya? Porque básicamente al hablar, al dialogar, al tener la capacidad de expresar un pensamiento, un sentimiento a través de un lenguaje, es la forma básica en que nos comunicamos, ¿cierto? Y es la esencia de nuestra comunicación, tal cual como lo estoy haciendo ahora. Yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando. Posiblemente, si tienen alguna duda, me van a interrumpir y me van a hacer la consulta, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar hoy día en lo que tiene que ver con los aspectos lingüísticos de la comunicación, ¿ya? Porque también, obviamente, la verbal no es la única forma de comunicarse, es la más común. Nos comunicamos con amigos, con familia, nosotros, etcétera.
en el trabajo a través de la comunicación verbal, pero no es el único tipo de comunicación, porque también tenemos que comunicarnos, sobre todo cuando estamos trabajando de manera escrita, ¿ya? Se van a dar cuenta si que han trabajado ya en área administrativa o cuando empiezan a trabajar, que una parte importante del trabajo del día es redactar correos. Y eso por lo menos nos pasa a todo el recurso humano o ahora trabajando acá en ENAC, que parte importante de la gestión que uno hace es redactar correos. Entonces, redactar correos tampoco llegar y escribir un correo, ¿ya? Tiene que tener una estructura, tiene que tener una lógica, tiene que transmitir un mensaje claro, ¿ya? Cosa que obviamente la persona que reciba ese correo en la primera lectura le quede claro qué es lo que estamos pidiendo y qué necesitamos de esa persona, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también después vamos a ver lo que hace referencia a la comunicación escrita, ¿ya? Y ahí también, paralelamente, porque no es el objetivo del curso en sí, vamos a recordar alguna regla ortográfica, algunas cosas básicas que, si bien a veces tenemos algunas herramientas tecnológicas como el grandioso corrector de ortografía que tiene Word o Excel o el PowerPoint, por ejemplo, que nos ayuda y que nos dice cuando una palabra está mal escrita, más allá de eso hay ciertas reglas que debemos manejar que son básicas, ¿ya? Porque a veces nos falla el corrector ortográfico y enviamos un correo a un cliente, por ejemplo, con una falla de ortografía, vamos a tener un problema. Entonces la idea es que igual, de manera paralela, como digo, porque no es el foco de la asignatura en sí, pero también recordar algunas reglas ortográficas que son claras y que a veces se nos olvidan, porque obviamente nos pasaron cuando estábamos en el colegio, en quinto, sexto básico, hace harto tiempo. Así que es bueno refrescar algunos conocimientos también con respecto a eso, ¿ya? Así que, puntualmente, en esta etapa inicial nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la comunicación verbal, y particularmente en la clase de hoy vamos a ver lo que hace referencia a la lingüística, ¿no? Que es la base, porque en el fondo es el lenguaje compartido, en este caso nuestro idioma, nuestra lengua española, castellana, es la que nos permite comunicarnos a nosotros, ¿ya? De que si yo digo algo en Chile, una persona que quizás esté en México o una persona que esté en Perú lo va a entender igual. ¿Por qué? Porque compartimos un lenguaje similar y le otorgamos el mismo valor y el mismo significado a las mismas palabras. A veces cambian, hay algunos matices, hay algunas anécdotas con respecto a que en un país una palabra significa una cosa, en otro país significa otra. Claro, son cosas puntuales, pero en general, en los países que hablan la misma lengua tenemos la capacidad de expresar los mismos simbolismos a través del mismo lenguaje. Entonces, la idea de la clase de hoy puntualmente es empezar a indagar en aspectos básicos que son del lenguaje, que básicamente es la lingüística, cómo se ocupa, ¿ya? ¿Qué efectos tiene si la ocupamos mal también? ¿Ya? Porque obviamente el hecho de ocupar mal una palabra, ocupar mal un concepto, o a veces se van a dar cuenta de la clase de hoy día, colocar una coma en una dirección incorrecta cambia completamente el sentido de una oración y nos puede generar una situación incómoda, ¿ya? Eso como introducción, y comencemos con la clase de hoy. Siempre es bueno recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Entonces, básicamente, a modo de recordatorio, vamos a ver esta figurita que yo creo que es lo más relevante que vimos la semana pasada, y hace referencia al proceso, los elementos, ¿ya? Que componen el proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, hablábamos de que, primero, cuando hablamos de comunicación, hablamos de un proceso, no es algo estático, ¿ya? Es un proceso, por lo tanto, es bastante dinámico, ¿ya? Y que la comunicación, a diferencia de la información, tiene esa lógica de proceso. ¿Por qué? Porque es un ciclo continuo, ¿ya? En la medida que el emisor emite un mensaje a través de un canal que sea correspondiente y que el receptor reciba esa información, el receptor va a tener la capacidad de poder retroalimentar al emisor de la información que recibió, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un proceso, ¿ya? No es, porque es algo continuo, es algo cíclico, y básicamente cuando hablamos de, por ejemplo, dos personas conversando, hablamos de un diálogo, ¿ya? Las personas dialogan, ¿ya? En ese sentido, vamos a la etimología de la palabra. ¿Ustedes saben lo que significa etimología o qué es la etimología de la palabra? ¿Les suena ese concepto? El origen de la palabra. El origen de la palabra, muy bien, Henry, exactamente. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, vienen del latín, o incluso vienen algunas de la lengua griega, ¿ya? Y para los griegos, el diálogo, precisamente, si lo llevamos a la lengua griega, significa diálogos. Dia habla dos, logos habla de conocimiento. Por eso, por ejemplo, todas las disciplinas terminan en logia. Sociología, psicología, porque siempre que terminan en logia hace referencia a ciencia, conocimiento, decir utilizado a lo griego. Entonces, diálogo significa
dos, de día, logos, conocimiento, es decir, dos personas compartiendo conocimiento. Y de ahí viene la palabra diálogos, de dos personas que conversan, que comparten un conocimiento. Entonces, a veces es bueno tener clara la etimología de la palabra, desde dónde viene su origen, para entender en fondo su naturaleza y qué quiere definir, ¿ya? Entonces, lo llevaba a ese ejemplo del diálogo, porque básicamente la comunicación es eso, puede ser un diálogo, no necesariamente entre dos personas, pueden ser dos o más personas, pero que comparten un tema común y tienen la capacidad de retroalimentarse y mantener este proceso continuo, ¿ya? A diferencia de la información, que solamente tiene un rol informativo tal cual lo dice su concepto, ¿ya? No está buscando tener una retroalimentación, no está buscando que el receptor le entregue algún mensaje de confirmación de la información. Simplemente lo que está haciendo la información es dar a conocer una información, dar a conocer una noticia, ¿ya? No espera esa retroalimentación. Y básicamente hablamos de los medios de comunicación. Ellos publican una noticia, si es diario o en el noticiero de la televisión, por ejemplo, dan una noticia, pero no necesariamente esperan un feedback, ¿ya? Ahora, ese feedback que ellos no esperan, ya básicamente con las redes sociales es imposible que estos medios de información o medios de comunicación no tengan feedback. Porque si bien no es parte del proceso, por ejemplo, que un diario entregue una noticia y tener un feedback, la gente sí o sí, al comentar en redes sociales, le está dando un feedback indirecto a ese medio. Si le cree, no le cree, que la noticia es bien, que están cubriendo algo que quizás no es relevante, etc. ¿Ya? Pero de alguna forma, los medios, las redes sociales pasan a ser una retroalimentación indirecta, ¿ya? El diario verá si lo toma o no lo toma, ¿ya? Porque es su rol simplemente informar, pero puede pasar, y básicamente es imposible de que ahora pase algo público sin que las redes sociales no sean parte de eso, ¿ya? Y básicamente, por lo menos yo a veces me entero más de cosas por las redes sociales de lo que dicen las noticias, ¿ya? Porque obviamente hay un flujo de información incluso más grande a veces que los mismos noticieros. Entonces también hay como que repensar este modelo pensando en cuál es el rol de las redes sociales como una retroalimentación hacia el emisor de la información, ¿ya? Pero por ahora, que yo creo que esta figura hay que repensarla, como les digo, porque la información ya no es unilateral, ¿ya? La teoría dice que sí, que solamente llega hasta el receptor, pero en la práctica sabemos que Internet y redes sociales permiten una retroalimentación constante al medio de comunicación, ¿ya? Y también hablábamos con respecto al emisor, que era súper importante, que se acuerdan que veíamos esta figura. Obviamente nosotros tenemos que validar al emisor, es decir, a la persona que emite el mensaje, para poder creerle, ¿ya? Porque si en la medida que nosotros tenemos un intercomunicador, es decir, una persona que emite un mensaje de la cual para nosotros no es confiable, no le vamos a creer, su mensaje no va a ser válido. ¿Por qué? Porque el emisor no es válido. Entonces, por eso es importante, y poníamos estas figuras, se recuerdan que hablábamos que en una primera instancia son los papás, generalmente las personas que para nosotros son las personas que tienen la verdad absoluta y todo lo que digan no lo ponemos en duda hasta cierta edad, ¿cierto? Después están los profesores, después están los jefes, ¿ya? Están los políticos, están los medios de comunicación, ¿ya? Que también conversábamos, tienen cierta credibilidad ahora, es complicado, ¿ya? No, claramente hace 20, 30 años, personas que pertenecían quizás a la política o a los medios de comunicación eran personas que no se les cuestionaba nada, de una conducta intachable, por decirlo de alguna forma. Ahora no, ¿ya? Ahora no, eso ha cambiado, entonces básicamente hay un cuestionamiento mayor a la legitimidad de ciertos emisores. ¿Ya? Eso también lo permiten las redes sociales también, ¿ya? Permite que la gente se pueda unir en estos espacios virtuales en el fondo para debatir, cuestionar a veces mensajes que pueden considerar no válidos, ¿ya? Entonces estamos en una época muy compleja, ¿ya? Principalmente con las redes sociales y con lo que se denominan las fake news, las noticias falsas también, porque en este universo gigante que es Internet, obviamente hay información que es verdadera y también hay información que es falsa, ¿ya? Entonces, la credibilidad del emisor se diluye un poco. Entonces ahí nosotros tenemos que quizás hacer un doble esfuerzo cuando veamos una noticia o recibamos alguna información de ver de dónde viene, ¿ya? Porque puede ser que no sea real. Entonces, en este contexto actual de Internet, de redes sociales, de noticias falsas, hay que tener claro quién emite la noticia y tener nosotros la capacidad de definir si este emisor es válido o no, ¿ya?
Y de ahí hay temas, lo que nosotros llamamos y que vamos a ver más adelante, por ejemplo, que a nivel corporativo se llama el aspecto reputacional, que hace referencia a la reputación de una empresa, ¿ya? Una empresa cuando tiene un problema reputacional, es decir, su credibilidad como marca se ve cuestionada, lo más probable es que también sus ventas se vean afectadas, ¿ya? Aunque a veces no necesariamente pasa, ¿ya? Pero se puede ver que, por ejemplo, en algún caso las empresas en Chile que han tenido casos de colusión, por ejemplo, hayan visto afectar sus niveles de venta en un principio, porque finalmente esas mismas marcas todavía se mantienen, que también es un fenómeno interesante que creo que vamos a analizar después, ¿ya? Porque a pesar de que, por ejemplo, en Chile hay ciertas marcas, como por ejemplo las farmacias, que todos sabemos que se coludieron entre las más grandes, siguen siendo las más consumidas, o sea, la gente sigue siguiendo a comprar esa marca, ¿ya? Está el posicionamiento de esa marca, que a pesar de haber incumplido la norma, digamos, de no regular los precios, la gente igual sigue comprando, ¿se fija? Entonces son esos fenómenos interesantes de analizar, de que más allá de que a veces una empresa comete una falta, sigue siendo creíble y la gente sigue siendo cliente de esa empresa, ¿ya? Entonces eso también era importante respecto a lo que vimos la semana pasada, la validez y la credibilidad que tenga un emisor, porque en la medida que nosotros no consideremos al emisor del mensaje como válido, el mensaje para nosotros tampoco va a ser válido, ¿cierto? No lo vamos a validar. ¿Por qué? Porque esta persona no sabe, no es válida, miente, omite información, etc. ¿Ya? Eso como un repaso bastante rápido de lo que vimos la semana anterior y con respecto a los contenidos de esta semana. Dice Leandro, me imagino que tiene que ver por el tema de la farmacia, es que la gente tiene miedo a las cosas nuevas. Por ejemplo, comprar en una farmacia nueva. Efectivamente, la marca da confianza. O sea, nosotros sabemos que Salcobrán, Cruz Verde y aún más son empresas grandes, que son conocidas y que dan confianza, y que a veces la farmacia Juanito Soto del barrio no la conocemos, por lo tanto no nos va a dar confianza. Entonces también puede explicar eso, digamos, que la gente, a pesar de este tema de la colusión, siguió comprando en las farmacias después, ¿ya? Porque más allá de eso, le genera confianza, le genera mucha más confianza quizás, como dice Leandro, que una marca nueva que no conozco y que no sé qué me va a ofrecer, sobre todo en un tema tan delicado con los medicamentos. Gracias, Leandro. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Identificar el proceso, que ya lo tenemos más o menos identificado, y los actores que participan del proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, recuerden, el mensaje, algunas características básicas que debe tener un mensaje al momento de ser comunicado. Primero, su elaboración debe ser cuidadoso y claro. ¿Ya? Tener claro el objetivo al enviar un mensaje, porque estamos enviando el mensaje, ¿para qué? O sea, en el fondo decir, ¿para qué estamos enviando el mensaje? Nosotros tenemos que tener claro eso, ¿ya? Por ejemplo, a veces, cuando una situación, y yo creo que a ustedes también les ha pasado, les molesta, les da rabia, les incomoda, y les llega un mensaje que como que, oh, a uno ¿cierto? Como que nos molesta. La primera reacción innata es responder inmediatamente con la rabia, con el enojo, y ahí, ojo, a veces uno evidentemente puede cometer un error, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia un poco, cuando nosotros vamos a enviar un mensaje, tener la claridad y ser cuidadoso con lo que vamos a escribir, ¿ya? Y que nos vamos a generar una situación mayor, ¿ya? Entonces, yo les pongo este caso extremo, ¿ya? Porque cuando estemos trabajando, cuando ustedes estén trabajando en la empresa, les va a pasar que les va a llegar a veces un correo de un jefe o de un par o de otro colaborador que quizás no va a ser muy amable, no va a pedir en el mejor tono, o va, no sé, en el fondo va a causar alguna sensación no grata en nosotros, ¿ya? Hay siempre las recomendaciones, por lo menos lo que yo hago, no lo respondo al tiro. Dejo que pase por lo menos una hora para en el fondo yo pensar bien cómo le voy a responder, porque, ojo, ahí tenemos que ser súper cuidadosos, porque nos puede llegar, por ejemplo, una comunicación en que nos están atribuyendo un error, y que quizás tenemos que verificar que ese error efectivamente lo cometimos. Y si cometimos ese error, obviamente tener la humildad de decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Pero cuando, por ejemplo, uno reconoce un error, también la idea es que reconozca inmediato cómo lo arreglo. Ya, no quedarse con el tema, yo cometí un error, sino que también la idea es como, ya, mira, pasó esto, cometí este error, ¿cómo lo arreglo? O básicamente quizás hacer una propuesta inmediata para mejorar ese error. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los mensajes, cuando todos, sobre todo tengan complejo. Profe, disculpe. ¿Sí?
Hoy no escucho. Internet está malo, como cortado. No sé si mis compañeros escucharán igual, pero al menos yo escucho súper mal. No Ya, sé si será mi internet. ¿los demás me escuchan bien? Escucha bien. Debe ser la señal de... Sí, profe, se escucha bien, pero tiene desde un principio un ruido así como que tuviera una ventana abierta. O sea, igual yo lo escucho claro, pero tiene ese sonido. Ya, deme un segundo, voy a cerrar la ventana. Por favor. Ya, ahí sí, quizá ahí ya se escucha mejor. Ya, entonces, eso, ya. Entonces yo le hacía referencia a lo siguiente. Cuando vamos a enviar un mensaje, sobre todo que el mensaje tiene una complejidad, tiene una carga emocional, o tenemos que explicar algo muy complejo, démonos tiempo, ya no respondamos inmediatamente, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que dar instrucciones complejas, escribirle a nuestro equipo para decirle lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí la idea es entregar la mayor cantidad de información posible, pero tampoco detallarnos tanto, ¿ya? Porque ¿cuál es la reacción natural cuando, por ejemplo, a nosotros nos llega un correo muy grande? Ya lo voy a ver después. ¿Por qué? Porque uno le da lata leer un correo grande. En general, los correos electrónicos debiesen ser de una lectura de no más allá de 30 segundos, ¿ya? Porque obviamente estamos trabajando, tenemos poco tiempo, ¿ya? Hay gente que le gustan muchos detalles, a veces a mí me llegan correos, por ejemplo, de colegas que sé, uno puede estar leyendo los 5 minutos. Entonces, también hay que ser asertivo en ese sentido, ¿ya? A veces no hay que dar toda la información, hay que elegir los puntos más relevantes, hay que dejar abierta una pregunta por si alguno tiene alguna duda para que el otro conteste, etc. ¿Ya? Son cosas que vamos a ir viendo paso a paso en el fondo, ¿ya? Y de hecho parte de la clase de hoy día, por ejemplo, de los ejercicios, pueden redactar un correo electrónico bajo una cierta situación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mensajes y escritos verbales, nosotros utilizamos signos lingüísticos, ¿ya? Que son complementos a las palabras, ¿ya? Hay acentos, hay comas, hay signos de exclamación, hay signos de puntuación, etcétera, ¿ya? Y que esa es la idea, digamos, que si bien cuando nosotros escribimos un mensaje tenemos que respetar esas reglas, cuando nosotros la comunicamos verbalmente también tenemos que respetar esas reglas, ¿ya? Y a veces no pasa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pasa con mis alumnos cuando me ha tocado tomar sus exámenes de título, yo me doy inmediatamente cuenta cuando están leyendo. ¿Por qué? Porque es plano. Toman un texto y empiezan bla, 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 bla. No cambian el volumen de voz, mantienen la misma puntuación de voz, no hacen pausas, no hacen como marcan lo más importante. Inmediatamente cuando, me imagino que ustedes se dan cuenta, cuando alguien está leyendo algo, se da cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hay una capacidad de las personas que leen noticias, ¿se fijan? Porque ellos están leyendo una pantalla, pero da la impresión de que ellos estuvieran hablando, ¿ya? Porque obviamente ya con la práctica y con su formación tienen esa capacidad. Entonces, básicamente, a lo que voy con esto es que cuando escribimos tenemos que respetar la lingüística, pero esa lingüística también se tiene que respetar cuando nosotros hablamos, porque por algo están las comas, por algo están los signos de exclamación, ¿ya? Porque finalmente nos orientan en ciertas reglas que dan y nos permiten comprender cierto mensaje, ¿ya? No solamente de lingüística porque sí, digamos, sino que obviamente estas reglas idiomáticas agregan valor a nuestro mensaje, ¿ya? Y facilitan la transmisión del mensaje, ¿ya? Entonces, ojo con eso es fundamental. Ahora, está más decirlo que nosotros a nivel profesional tenemos que respetar, o sea, no podemos hacer una presentación con falta de ortografía, no podemos enviar un informe a un profesor con falta de ortografía, ¿ya? Entonces, eso es básico. Pero más allá de eso, empecemos a entrenar eso también cuando hablamos, ¿ya? De respetar las comas, de respetar los tiempos, de respetar los puntos aparte, los puntos seguidos, etc. ¿Ya? Yo sé que esto suena harto del colegio, y como les dije, vamos a hacer una pequeña activación de conocimientos de eso, de cosas que ya sabemos, pero es importante en el fondo que estas herramientas lingüísticas las llevemos también a nuestro lenguaje verbal, ¿ya? Entonces, ¿da lo mismo cómo escribimos? A mí, yo aquí quiero abrir la reflexión. Yo no sé si da lo mismo, pero la forma de escribir con las redes sociales, sobre todo con los chats, cambió, ¿ya? Las palabras se abreviaron, de repente hay una palabra que se dice con 2 letras,
y la verdad es que uno que ya tiene más años se ve que anda un poquito afuera de la tecnología, entonces a veces me pasa que mis sobrinos me mandan un mensaje y no entiendo qué me está diciendo, y son son cambios de lenguaje que son naturales, pero que sobre todo se ha ido cambiando en el último tiempo, ¿ya? ¿Piensan ustedes que las redes sociales han implementado o han desarrollado un lenguaje paralelo al lenguaje normal? Yo creo que sí, no sé qué creen ustedes. Ya, como les decía, yo creo que sí. O sea, generalmente cuando hablamos por WhatsApp, no, me imagino que ustedes también lo hacen, no hablan con la palabra completa, siempre tratan de buscar la abreviación, de alguna forma crear ciertos expresión a través de letras. Yo por mucho tiempo, por ejemplo, el XD que escribían mis sobrinos no tenía idea qué significaba XD y me da lata preguntarle, me da vergüenza preguntarle porque pensaban, oye, el tío que viejo no sabe lo que significa. Y al final averigué por mi cuenta, pero son cosas que van cambiando, ¿ya? Son situaciones que van cambiando en el lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿da lo mismo cómo escribimos? Claramente no, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener claridad de separar los contextos. Va a haber un contexto formal, ¿ya? En los cuales tenemos que desenvolvernos de cierta forma. Y en este caso, por ejemplo, en este aspecto académico, hay ciertas reglas, ¿cierto? Porque básicamente es un aspecto formal, obviamente, donde ustedes están accediendo a un proceso formativo. Entonces, no me pueden mandar un correo diciendo, oiga, profe, y aunque no lo crean, me llegan correos así, de alumnos que parten la parte de arriba y dicen, hola, profe. No, por ejemplo, ¿cómo debiese redactarse un correo en términos formales? Estimado profesor, junto con saludarle, escribo porque, y ahí contarme, ¿ya? No decirme, hola, profe. Son cosas que hay que ir afinando, ¿ya? Así que, obviamente, también como escribimos va en función mucho del contexto en el cual nos estamos desempeñando, ¿ya? La segunda pregunta de reflexión dice, ¿qué sucede en una empresa cuando se envía un mensaje poco claro? ¿Ya? Obviamente, no solo en la empresa, sino que en cualquier situación en que se envíe un mensaje poco claro, se va a generar una situación de incertidumbre. Incertidumbre, me refiero a dudas, rumores, etcétera, ¿ya? Es muy frecuente, por ejemplo, en las empresas que están con problemas, que están con situaciones económicas, que están, no sé, al borde de la quiebra, no comunican las situaciones a los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores ven, por ejemplo, que los jefes se reúnen en la sala de gerencia, puertas cerradas, salen, no comunican nada, y toda esa situación, ya que a pesar de ser de que por ejemplo, el equipo de liderazgo no está comunicando directamente, indirectamente sí lo está haciendo, porque el hecho de reunirse a puertas cerradas y no comunicando a los trabajadores está dando indicación de que algo pasa, ¿ya? Entonces, muchas empresas cometen el error de decir, ¿saben qué? Para no generar bulla, en realidad no digamos nada mejor. Pero ¿cuál es el error? Al no decir nada, genera más bulla, ¿ya? Porque desde la no información, desde no tener nada, ¿qué empiezan a surgir de forma natural? Los rumores, ¿ya? Cuando uno no tiene una explicación real de algo, lo empieza a tratar de explicar a su modo. Entonces, y esa es la explicación natural de por qué en ciertos grupos surgen los rumores. Es tratar de darle una explicación a algo que no tengo explicación, ¿ya? Entonces, generalmente las empresas comunican súper mal estas situaciones, cuando están a punto de quebrar, o cuando están con problemas económicos, cuando tienen que hacer un despido masivo, etcétera, ¿ya? Porque generalmente, al encapsular el problema, finalmente no terminan afectando más la cultura, porque como les digo, se genera el rumor, etc. Si fueran transparentes, obviamente siendo muy cuidadosos con la información que se entrega, y se da cierta información, obviamente todo el tema del rumor, la ansiedad y la incertidumbre de los trabajadores al interior de la empresa bajaría, ¿ya? Quizás serían malas noticias, ¿no? Nunca es fácil dar malas noticias, pero esas malas noticias, si te van a lograr bajar la ansiedad, evitar el rumor y también darle a la gente más claridad de cuál va a ser su futuro laboral, en este caso, por ejemplo, una empresa que cierra, obviamente se maneja mejor. Entonces, ahí hay que tener ciertos criterios, ¿ya? A veces ocultar una información puede generar una situación más compleja que el hecho de comunicarla, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo con eso. Y por último, ¿da lo mismo como hablamos? Claramente no.
Claramente no. ¿Por qué? Porque, como les digo, la forma más común de comunicación es el lenguaje, ¿ya? A pesar de que con el tema de las nuevas tecnologías ya el texto ha ido ganando terreno, o sea, ustedes son bastante jóvenes, pero antes los mensajes de texto y los correos electrónicos no existían. La única forma en que uno tenía para comunicarse con otra persona remota era llamándolo por teléfono, por lo tanto, la comunicación verbal era la única forma de comunicarse. Por lo tanto, en la medida que las tecnologías se fueron incorporando, y en primera instancia aparece, por ejemplo, el correo electrónico y posteriormente las redes sociales, eso obviamente va modificando la forma en que nos vamos comunicando, por lo tanto, ya no hablamos básicamente con nuestros amigos, por lo menos en mi caso, a mí me pasa más que yo texteo por WhatsApp más de lo que hablo por teléfono, ¿ya? Y yo me imagino que ustedes también. Entonces, ya el habla se ha visto como reducida por la introducción de las tecnologías de la información, pero obviamente sigue siendo la forma más común de comunicarse. O sea, siempre, por ejemplo, eh, si te están postulando a un proceso de selección, los van a llamar para ir a una entrevista. Una entrevista es un diálogo, donde el empleador le va a hacer ciertas preguntas a usted para conocer de su experiencia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, de la entrevista laboral, ¿da lo mismo como hablamos? Obviamente no. Quizás debe ser el momento en que debemos mostrar mejor nuestras habilidades comunicacionales, porque en el fondo no estamos jugando por acceder a un trabajo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ocupar un lenguaje informal en una entrevista de trabajo no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Tutear a la persona que nos está entrevistando, decirle que tú, no sé, son situaciones que obviamente no son acorde al contexto. Entonces, la respuesta a la pregunta, a la tercera pregunta de ¿da lo mismo como hablamos? Claramente no da lo mismo, ¿ya? Y eso siempre va a variar respecto al contexto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un contexto de amigos familiar podemos ser informales, podemos ocupar un lenguaje que quizás sea propio de nuestro grupo, que también pasa eso. A veces con nuestros grupos de amigos hay ciertos términos, ciertos conceptos que son propios y se van generando metalenguaje, ¿ya? En nuestra familia también, ¿ya? Pasa también a veces que hay ciertas situaciones, ciertas costumbres que generan un cierto metalenguaje, ciertas palabras que solamente tienen sentido dentro de ese grupo, de la familia o del grupo de amigos. Me imagino que a ustedes les ha pasado, ¿ya? Pero obviamente en contextos formales no se puede hablar así, ¿ya? Ahora hay que tener clara esa separación de lo formal y de lo informal. Lo vamos a ver más adelante también, pero no podemos recurrir a recursos lingüísticos informales cuando estamos en un proceso formal. Como yo les decía, por ejemplo, cuando me mandan un correo me dicen, hola, profe, no, porque eso es de un contexto informal. Una comunicación formal debe de ser estimado profesor, ahí, de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces, esto es una actividad práctica y que básicamente se orienta meramente a lo que hace referencia a la importancia de las reglas lingüísticas al momento de comunicar un mensaje, ¿ya? ¿Qué implica esto? En la medida que nosotros cambiemos una coma, una entonación, un acento, una frase puede cambiar completamente de sentido, ¿ya? Quizás al momento de hablarlo no se note tanto, pero sí, al momento de redactarlo se nota más, ¿ya? Entonces hay ciertas reglas gramaticales, insisto, que debemos tener clara, y que son cosas que vimos en el colegio, que nos van a permitir, en el fondo, tener una comunicación efectiva y no transmitir un mensaje erróneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera frase dice, lo voy a leer parejo, sin acento, sin nada. Vamos a perder poco, se resolvió. Entonces, acá falta la coma. ¿Dónde creen que usted debería ir la coma para cambiar el sentido de la frase? Después de poco, Después de poco, sí. Perder. ¿ya? Porque si la pusiéramos después de poco, la primera diría, vamos a perder poco, coma, se resolvió. Pero ojo, si la ponemos después de perder, cambia el sentido, porque si decimos vamos a perder, poco se resolvió. ¿Se fijan que cambia el sentido? ¿Ya? Porque al decir vamos a perder poco, se resolvió. Estamos diciendo, teníamos un conflicto, perdimos poco y se resolvió, ¿ya? Es como darle una entonación más positiva. Vamos a perder poco, ya, se resolvió. Es como ¿se fijan? Darle una significación positiva, ¿ya? Pero si decimos,
Vamos a perder. Poco se resolvió. Se fijan que ya no es positiva, es negativa, es como perdimos. Resolvimos súper poco al final. Cambiar una coma, en este caso, de una palabra a la palabra siguiente, cambia completamente el sentido de la oración. ¿Se fijan? Porque al ponerlo, como les digo, después de poco, le da una característica positiva. Vamos a perder poco, se resolvió. ¿Se fijan? Porque al final está diciendo se resolvió. Pero si la ponemos después de poco, vamos a perder poco, se resolvió. ¿Se fijan? Entonces, ahí obviamente la característica fundamental de darle una connotación negativa o positiva cambia por el simple hecho de cambiar una coma. ¿Ya? La segunda frase, no queremos saber. Y la segunda, que está al lado, hace referencia a signos de exclamación, por lo tanto es una exclamación y se debe marcar más fuerte cuando yo la lea o cuando yo la exprese, es decir, no queremos saber. ¿Ya? Ahora, en la primera frase, no queremos saber, faltaría una coma. ¿Dónde iría esa coma? Después del no. Claro, porque sería como, no, queremos saber. Es como un llamado, así como ¿cómo se puede decir? Una afronta. No, no lo aceptamos, queremos saber. ¿Ya? Y la segunda es como, no queremos saber, y lo dicen fuerte, así como cuando, por ejemplo, uno de los niños le está diciendo algo y los niños no quieren escuchar y se tapan la oreja, hace referencia a eso, ¿ya? No queremos saber. ¿Ya? ¿Se fijan también? Entonces, entre una coma que falta y un signo de exclamación, cambia mucho la frase. ¿Ya? La tercera, bueno, bastante extrema, ¿ya? Pero si yo la leo sin coma, sin nada, dice, vamos a comer niños. Chuta, suena grave eso, vamos a comer niños. Pero si le pusiéramos la coma, la situación cambiaría. ¿Dónde tendría que ir la coma en esta frase para no decir que vamos a comer niños? Después de comer, ¿o no? Exacto. Después de vamos. No, después de comer, como dijo Leandro. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo una invitación a los niños a comer. Vamos a comer, niños. ¿Fijan? Es distinto a vamos a comer niños. Si yo lo digo plano, sin acento, ¿qué significa? Que yo me voy a comer niños. Se entiende súper mal. ¿Ya? Pero si le ponemos la coma después del comer, vamos a comer, niños. Es como lo típico que nosotros llamamos cuando vamos a almorzar en la familia para que los niños vengan a almorzar. Es como ese llamado. ¿Ya? De ahí, esto también cambia mucho el sentido porque en la medida que nosotros cambiemos el acento, le cambia todo el sentido a la palabra. ¿Ya? Entonces, tenemos la frase no tenga clemencia. Ambos con signos de exclamación. Ambos son palabras fuertes, lo tenemos que señalar fuerte. ¿Ya? Pero, si yo le coloco una coma después del no, ¿qué sentido le da a la frase? Que está pidiendo clemencia. Estoy pidiendo clemencia, exactamente, porque es no tenga clemencia, ¿ya? En cambio, si yo lo digo de corrido, no tenga clemencia, le estoy pidiendo a la otra persona que no tenga clemencia. Entonces, en la primera, el hecho de agregar una coma la transforma en una asignación, en una solicitud. No tenga clemencia, yo le estoy pidiendo clemencia a la persona. Pero si no le coloco la coma, no tengo clemencia, estoy pidiendo todo lo contrario. ¿Se fija? Entonces, una frase cambia de un sentido positivo a un sentido negativo simplemente por colocar una coma. ¿Ya? Estos son casos extremos, ¿se fijan? Pero en el fondo se dan cuenta de eso, ¿ya? Que a veces nosotros cuando estamos redactando un mensaje o cuando estamos diciendo una frase, si no le colocamos la debida entonación, acentos, pausas, lo más probable es que quizás no se entiendan mal. ¿Ya? Entonces, aquí la invitación es a, primero, escribir con las reglas gramaticales y cuando estemos leyendo un texto que tengan estas reglas, hacerlas notar, no leer parejo. ¿Por qué? Porque si se fijan, una coma es muy importante, o un signo de exclamación o de pregunta es muy importante al momento de darle sentido a la frase. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Básicamente, uno de los objetivos de la clase de hoy es que ustedes tengan claridad de eso. ¿Ya? No, afortunadamente ahora existen herramientas tecnológicas que nos ayudan en esto. O sea, cada vez que ustedes hagan un texto, un informe, una tarea, una prueba, apliquen el corrector ortográfico, que muchas veces está configurado por defecto, pero si no está configurado por defecto, porque a veces las copias de Windows no lo tienen, actívenlo y ocúpenlo, ¿ya? Porque no pueden mandar trabajo con falta de ortografía en este contexto, ¿ya? Y obviamente lo laboral tampoco, ¿ya? Eso, entonces, básicamente, como digo, el objetivo de esta actividad hace referencia a la importancia de las reglas lingüísticas. Las que están.
No lo vamos a ver porque en realidad esto es de cuarto básico, yo me acuerdo, ¿ya? Que hace referencia a con los acentos, a las tildes, ¿cómo se llama? Hiatos, ¿ya? Cómo se acentúa una palabra, etcétera. Así que esto está más que nada en la PPT que está en el aula para que ustedes la revisen y recuerden. No la vamos a ver ahora porque le digo que esto es básicamente activar conocimientos de lenguaje o castellano, como se llamaba en mi tiempo cuando teníamos esa asignatura. A ver, aquí chicos vamos a trabajar en una actividad en grupo, ¿ya? Y la lógica va a ser la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo le estoy dando 10 palabras, ¿ya? Pero que si las leemos, por ejemplo, vaya, decir la vaya, son igual. Pero si se fijan, está escrito de tres formas distintas. Con B larga Y, con B corta y doble L y con B corta Y. ¿Se fijan? Obviamente, cada una de esas formas de decir vaya significan cosas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Yo los voy a dividir en grupos a contar de ahora, ¿ya? Y en grupos al azar, ¿cuántas personas habemos conectado? Ya, vamos a hacer 4 grupos porque 18 personas conectadas, ¿ya? Yo les voy a dejar el archivo por el chat, donde está esto, o también lo pueden verificar porque esta es la presentación de la semana 2, que está en el aula virtual, ¿ya? Profe, Ya. profe, ¿Sí? yo tengo dos cuentas conectadas por si acaso. Que tengo una del PC, que Ah, la... ya, ya. La distribución es aleatoria, así que si quedan en el mismo grupo puede ser un problema. Si quedan en grupos distintos, sabemos que uno de ellos no eres tú, ¿ya? Así que no te estoy peleando. Puede ser. Ahora sí. Profe, Ya, profe, ¿sí? profe, vamos a utilizar cada palabra para hacer una oración, ¿cierto? Claro, entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, la primera, vaya. Como les digo, las tres formas de escribir vaya distinto significa cosas distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Ocupar vaya en tres frases que signifiquen lo que básicamente de la forma que está escrito significa. Entonces, en la primera frase, que es vaya, van a tener que escribir tres frases. Una con la vaya con B larga Y, una segunda con la vaya con B corta y doble L, y una tercera con la vaya con B corta y Y, ¿ya? Y así con los demás, ¿ya? Esto es súper simple, vayan a su teléfono, van a buscar la palabra, le va a dar el significado, ¿ya? Y la idea es que puedan contextualizar qué significa cada una de estas palabras según cómo esté escrito, ¿ya? Eso, ¿queda claro? Sí. Ahora, como yo les digo, voy a distribuirlo en grupos al azar. Esta información está la PPT de la semana 2 que está en el aula virtual. Igual se los voy a compartir por el chat para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Tienen 15 minutos para poder trabajar. Y lo importante, chicos, es que después de esto te queden claro qué significa cada una de estas palabras. Porque, por ejemplo, con H, sin H, significa cosas distintas, ¿ya? He estado ahí, por ejemplo. ¿Cómo se escribe he estado ahí? A veces cuando tenemos que escribirlo nos queda la duda. ¿Chuta, es con H, sin H, es con acento? Entonces, es importante que después de hacer este ejercicio recuerden el uso que tienen estas palabras, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente, los voy a subdividir en grupos y después voy a pasar por cada una de las salas recordando las instrucciones, ¿ya? Profe, profe, ¿Sí? ¿puede mostrar la pantalla para sacarle una foto a la frase, o sea, a la palabra? Por favor. Ahí está. Ya, gracias. Ya, los demás también, sí, para no ir al aula, puedan verlo desde ahí. Como les digo, igual voy a pasar por la sala y les voy a mostrar la presentación nuevamente. Llegando la invitación entonces para que se vayan conectando.
Lo mío por WhatsApp. Ay, 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 no sé, aquí ya, está. ¿Son 3 con cada una o no? No, pues son. Algunos son 3, algunos son 2. Ya yo hago la 2. Ya. Yo hago Ya yo hago la la. 3. Yo hago la 4. ¿Sí? ¿Cuántas son? Hola chicos, ¿me 10. escuchan? ¿Cuántas son? Hola, Sí. profe. Hola, ¿tienen la información ahí? ¿O se las proyecto? Sí, la tenemos, yo la tengo, al menos yo sí. Ya, son 10 ítems. Entonces, dentro de esos 10 hay palabras que tienen la misma significancia. Entonces, en algunas hay 2 y en otras hay 3. Entonces, por cada una, por ejemplo, la primera era vaya, ¿cierto? Vaya tiene 3 formas de escribirse distintas. Entonces, la idea es que escriban una por cada una de las formas en que se escribe distinto. Entonces, la idea es que vayan al diccionario, me imagino, a Wikipedia, busquen qué significa vaya con B larga y en base a eso construyan una oración. ¿Ya? Tienen que Ya. Ya, profe. ¿Y lo mismo hacia la otra? hacia la otra, exactamente, porque tienen sentidos distintos, ¿ya? Ya. Por ejemplo, vaya hay uno de expresión que es como, oh, vaya, y otro que es la valla de condición, por ejemplo. Entonces tienes que identificar cuál es cuál, ¿ya? Ya. Ustedes son el grupo uno, entonces la idea es que a las 12:45 elijan un representante que lea las frases que ustedes construyeron, ¿vale? Ya. Profe, ¿cuántas son? Una por cada palabra. Ah, una solamente por cada palabra. Sí, Una una por palabra. cada palabra. Pero utilizando todas hacia abajo, ¿verdad? Sí, pues, a ver, por ejemplo, miren. Ya, acá en valla tienen que hacer una por valla con B larga, otra por valla con B Sí. corta y otra con valla con B corta Y. Ya. Entonces, ahí son 3. Después la segunda son 2. La tercera son 2. ¿Se fijan? Ya. Chicos, los dejo. Si tienen alguna duda, me pueden llamar. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, profe. Ya yo hago la 4 y la 8. Es vaya B larga y Y, Hola. no es con doble L. Hola. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, ¿Dudas? profe, Sí, ¿Consultas? profe, estamos viendo. estamos opinando. Entonces, a las 12:45, la idea es que elijan a uno que va a ser el que va a leer la frase que ustedes están redactando. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Cualquier cosa me llaman. Que les vaya bien. Gracias. Ya, gracias. Perdón. Ustedes son el grupo 2. Cuando llame grupo 2, son ustedes. ¿Ya? Ya, profe. Hola. Hola, profe. Hola. ¿Cómo van? Bien, gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Por el momento ninguna, creo. Compañeras, Perfecto. ustedes. De mi No, parte no. ninguna. Perfecto. Ya, ustedes son el grupo 3. Entonces, a las 12:45, en 10 minutos más, yo los voy a volver al plenario. Tienen que elegir a una persona que va a ser la que va a leer las frases que ustedes construyeron. ¿Ya? Entonces, cuando llame al grupo 3, son ustedes. ¿Ya? Cualquier cosa, si tienen dudas, me llaman. Ok, gracias. Que vaya bien. Gracias, profe. Espérame. Hola, ¿cómo Eh, van? Hecho tortilla. Hola, ¿van bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, Mira, profe. Sí, ¿todo bien? profe. Sí. ¿Y Ya. la primera hecho, chiquilla? ¿La con H o sin H? La sin H. Ya, es de echar. Eh, Con información, chiquillas, antes de irme. Ustedes son el grupo 4. ¿Ya? Entonces, a las ya. 35, yo los voy a hacer volver al plenario donde estamos todos. La idea es que elijan a uno que va a ser el que va a leer las frases que ustedes están escribiendo, ¿ya? Entonces, cuando yo llame al grupo 4, van a ser ustedes, ¿vale? ¿Cuánto tenemos, profe? Quedan 10 minutos hasta las 12:45. Ah, ya, perfecto. Ya. Cualquier cosa me Oye, llaman. chiquilla, el número 2, entonces el hecho, ¿qué ejemplo pongo?
Profe, Hola, sí, me estaban llamando. sí, ¿hay que hacerlo en un Word la frase o se No, la tenés que decimos? leerla, tenés que leerla. Eligen a uno y la leen. Pero todas. Sí, po, sí, un representante del grupo que lea todas las frases que ustedes hicieron. ¿Ya? Ya, profe. Eso. Gracias. Estamos en la hora, así que vamos, los voy a volver al salón principal. ¿Ya? Pero no hemos elegido quién las va a leer. Sí, Ah, ya. profe. Les doy un minuto más Un entonces. segundo. Sí, Ya. por fin. Ya, parece que volvimos todos. Sí, sí, estamos todos. Perfecto. Ya. Grupo uno. ¿Quién es el representante del grupo uno? Nosotros parece que éramos profe, ¿o no? Disculpe. ¿A los que fue recién a su sala? Sí, que Sí. no teníamos bien claro que iba a leer. Ustedes. Ya, adelante. ¿Tú vas a leer, Francisca? Sí, profe, pero momento un poquito que las chiquillas justo me están enviando. Ya, cuando estés, ok. Aviso. Ya. ¿El grupo 2 tiene su representante? Profe, no alcanzamos a escribirle uno solo y vamos a escribir nos dividimos las preguntas, las palabras, disculpe, y cada uno íbamos a hablar cuando nos Perfecto. tocara. Ya, perfecto, súper. Grupo 3, ¿tiene representante? Sí, profe. Ok, ¿y el grupo 4? Sí, profe. Excelente. Ya, entonces, Francesca, cuando estés, ok. Sí, profe, que mi compañero ya me lo enviaron. Ya, perfecto. Ya, profe, con la 1, dijo. Dice, me comí una valla y me hizo mal. La voy a leer así de una, profe. Vaya caminando derecho por ahí. Ayer corrieron. A ver, Corriendo. ayer corriendo me caí en una valla. Con una valla. Con una valla, profe, es que de verdad algunas letras le entiendo. La 2. Ah, no, la 2 está acá. Un momento, profe, es que
Cintia echó agua a un vaso. Este producto está hecho en China. Ya. Esperemos un poquito, profe, porque nos repartimos varios. Luciana no come carne porque es vegetariana. No sé por qué ella siempre llega tarde al trabajo. Bien. Esperemos un momentito, profe, disculpe. Sí, no se preocupe. Profe. Ah, la otra es... Ya. O sea, espéreme, profe, un poco, es que sabe que nos tuvimos que mandar las cosas así como por WhatsApp. Ya, o hagamos lo siguiente, si quieren pasamos al otro grupo y después terminan ustedes. ¿Ya? No, sí, está bien. Recoge todo ¿Tienen ahí la información? lo que haya en la misa, creo que dice. Ya, Eso. está bien. ¿Quién busca allá? La mesa. En la mesa. Me dirijo hacia allá. La otra es de mi compañera. Él sabía que su nota era un 7. Mi abuela siempre fue una persona sabia. Haz una torta para tu mejor amiga. Tú has sido el mejor estudiante. Ya. Espérame un poquito, profe. Me faltan las de ahí. Espérame. Acá hay muchas flores. Déjalo ahí, sobre la mesa. Ay, mi trabajo. Eras mi brazo. Y, profe, espérenme. Sí, tranquila. No ha regresado a casa, Rosa. Ha venido con su hermano. Con su hermano he buscado en el diccionario esta palabra. Ah, no, me equivoqué, profe, en esa. La otra era Juan e Irene llegaron juntos a la fiesta. Ya. Me faltó una. Ya. No sé si era esa. Esa era la 9. También. Ya, profe, disculpe por leerlas todas así como dispersas, pero es que de verdad mis compañeros me la lograron enviar y no, por el tiempo no alcanzamos como a leer, o sea, organizarlas bien yo. Ya. Lo importante es que están bien aplicadas. ¿Ya? Si es que aplicadas en el orden que le iba leyendo, como están un poquito desordenadas, pero por lo menos Sí, es que no le dieron contexto. turnamos Entonces, así. para el segundo grupo, identifique que vaya, por ejemplo, vaya con B larga, vaya con B corta, para en el fondo saber si lo están utilizando bien. Yo ahora por deducción iba siguiendo las que ibas diciendo y estaban... Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces, el segundo grupo, la idea es que diga, por ejemplo, ya, vaya con B larga significa esto y lo pusimos en esta frase como darle un contexto. ¿Ya? Entonces, grupo 2, que entiendo que se dividieron la lectura. ¿Quién parte? Con vaya. Yo parto, profe, Sudelia. Ok, Sudelia. Vaya con B larga. La oración dice, me encantan las vallas. La segunda, que es con B corta y doble L, va, una valla separa las dos parcelas. La tercera, que es con B corta y Y, cuando vaya a tu casa te enseñaré a usar la computadora. Y después pasamos a la 2. La primera es sin H. Aquí las tengo revueltas. Cuando me lo cuentas, me echo a reír. La segunda es con H. Ya he hecho el trabajo solicitado. Y la tercera es ¿por qué? La pregunta. ¿Por qué me escribiste eso? La tercera no es pregunta. Salí temprano porque no quería llegar tarde. Ahora sigue mi compañera. Ese es Sudelia. Ya. Me tocó Aya, es con H y Y. Exacto. Es del verbo haber.
Dice, es muy probable que no haya llegado el pedido. Después viene haya con H y doble L, que es verbo de hallar, encontrar. Haya el camino y podrás llegar pronto. Y la última es haya sin H y doble L y es de lugar. Y dice, mi casa está allá detrás de la colina. Muy bien. A mí me tocó la 5, que es Osea y Osia. La primera dice, Mauricio es el novio de mi hermana, o sea, mi cuñado. La otra dice, fui al médico y me dijo que probablemente sufra problemas por la médula ósea. La 6 es sabia con B corta. Los años habían vuelto muy... No, con B corta. No, esa no. Con B corta no. Las... no... Algo de... Ahí está. Si a un árbol le quitan su savia, será madera muerta. Esa, muy bien. La con B larga y tilde. Esta carne sabía deliciosa. Y con B larga sin tilde, los años habían vuelto muy sabia a la abuela. Muy bien, excelente. La 7, has con C de sapo, no has hecho el trabajo, así que sacarás mala nota. Y has con Z, haz tiempo para ganar el partido. Excelente, muy bien. Ahí viene pues. A mí me tocó del 8 hasta el 10. Ahí con H intermedia. Ahí estaba la camisa. Ahí con sin solamente A y la I. Ahí me dolió el golpe. Ahí con H inicial. Hay muchas personas hoy. La 9. A veces A sola. A veces siento frío. A con H inicial. Ha de tener mucha energía para jugar. La 10. E con H inicial. He de sentir lo mismo que tú al salir al sol. E sola. Debes escribir un cuento e ilustrarlo. E con la H final. Mañana hay clases. Muy bien, felicitaciones. Muy bien adaptadas. Perfecto. Grupo 3. Profe, nosotros no alcanzamos a terminarlas todas, hicimos 5. La que tenga. Ya, voy a empezar entonces. La primera Dayana, dime. te las mandé todas en el chat de acá del curso, en privado. Ah, ya. Excelente. Trabajo en equipo. Ya voy a leer primero las que tengo yo primero. Ya, primero es con la B corta e Y y dice, no creo que vaya a la fiesta el fin de semana. Bien. La segunda frase es con B larga e Y y dice, qué rico estaba la valla. Muy bien. La tercera es con B corta, doble L. El caballo salta la valla de un solo brinco. Muy bien. La número 2 era hechos con H y sin H. Exacto. La primera es importante conocer los hechos históricos. La segunda frase, esa era con H. La segunda frase era sin H y dice, me he hecho 2 horas para ir a la playa. Muy bien. La tercera es el por qué separado y el por qué junto, escrito junto. La primera frase dice, te diré el porqué del asunto. Y la segunda frase, viajé porque necesitaba salir de esta ciudad. Muy bien. La número 4 era haya con Y y la otra haya con doble L. La primera haya con Y y pusimos la frase, ojalá te haya gustado la sorpresa. La segunda era ayer hallé una moneda. Y la tercera era ¿por qué no buscas por allá? Muy bien. La número 5 era
O sea. O sea, sí. O sea. Ya la primera, o sea, pusimos una frase, o sea, no vendrás, una pregunta. Y la segunda pusimos, le detectaron una enfermedad en la médula ósea. Y le voy a leer ahora la otra. La otra creo que era sabia. No. Y... Sabia, o no sé, pero no... No importa en el orden. ¿Esa es la 6? Sí, Ya, no sabia, importa el orden. Ya. Sí, sí. Ya, le voy a decir. Savia, con B corta, hicimos, hay un montón de savia aquí. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, y con B larga, yo sabía que venía a mi casa. Muy bien. Después ¿Sí? viene... Después de sabio, después viene as, con S y con Z. Con S y con Z. Así es. Y ya. Con S pusimos no has hecho la tarea. Y con Z, un haz de luz me cegó los ojos. ¿Ya? Y después... Ay. Dice... Es una hay con H y la otra sin H, ¿cierto? Exacto. Hay 3 hay. Uno con H intermedio, otro al principio y otro sin H. Ya, sí, ya entendí. Ya, el hay con H de la primera dice ahí, no, allí hay muchos animales. Y el sí, sin H dice, déjalo ahí sobre el escritorio. Perfecto. Y el otro ahí es, ahí me dolió. Ya. Ya, después, ¿cuál venía? A. Con H sin H. Con H sin H, ya. El A dice, nos dirigimos a la ciudad. Muy bien. Y el A con H, Manuel ha terminado la tarea. Exacto. Ya, y lo último es... Después viene E. Ya. Con el H al principio. Yo he buscado por todas partes a mi gato. E sin H. Eres muy amable e inteligente. Y E con H de la segunda. Sí. Al final. Últimamente no hace mucho calor. Ya. ¿Estaríamos con eso, cierto? Sí. Muy bien. Ya, 3. Perfecto. Y por último, 4. Grupo 4. Espéreme, ahora sí, profe, que se me había salido la pantalla. Ok, adelante. Ya, el número 1, vaya con B larga y Y. Encontré una rica valla en el patio. Vaya con V y doble L. El caballo salta la valla de un solo brinco. Vaya con V e Y. Mamá, vaya a la feria y tenga cuidado. 2. Hecho. Sin muda. Yo he hecho a lavar la ropa. Hecho con muda. He hecho tortilla de acelga. 3. ¿Por qué? Signo de pregunta. ¿Por qué nos cambiaron el horario de clases? ¿Por qué sin tilde y junto? Me gusta el libro porque es entretenido. 4. Haya con muda e Y. Cuando haya comido, termino mis deberes. Bien. Haya con muda y con doble L. Ayer hallé un gato. Haya sin muda y con tilde doble L. Allá encontraron lo que buscan. Muy bien. 5. O sea, con coma, separado. Mañana tenemos... espérenme un poquito, profe. Mañana tenemos... ya. Dice, mañana tenemos matemática, o sea, no tendremos lenguaje. Ya, bien.
ósea con tilde. Ósea, perdón. Los cuernos del toro son prolongaciones óseas. Savia, con S y con V. Encontré savia en un árbol. Sabía, con tilde y con B larga. Él sabía que mañana teníamos prueba. Muy bien. Sabía, sin tilde, has tomado una sabia decisión. Muy bien. El número 7, has con S. Has hecho un buen trabajo. Has con Z. Haz la cena hoy, por favor. Ahí con H y con tilde. Ahí están las flores. Ahí con Y y sin tilde, o sea, con Y. Ay, me doblé el tobillo. Ahí con muda. Hay un caballo en el potrero. Ah, la número 9. Llamé a mi amiga para felicitarla por su cumpleaños. Ah, con muda, él no ha podido ir a la reunión. Con muda, he visto una camioneta roja. Ay, me faltó una, profe, aquí. Estamos, perfecto. Si la que Le digo la E con muda. Dice, vas a pagarme lo que me hiciste. Vas a pagarme lo que me hiciste, ¿eh? Ya. Me faltó sola, no la tengo. Se me pasó. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, porque en general aplicaron las reglas ortográficas que corresponden, ¿ya? Ahora, algunas observaciones puntuales, como la idea básicamente de esta actividad, tal cual como la anterior de las comas, es ver que con la misma palabra, una letra, un signo de exclamación, un acento cambia completamente el sentido. Entonces, esa es la importancia, digamos, de los signos y en el fondo de la regla lingüística, porque en el fondo nos orientan a darle sentido a las frases, como les decía, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay palabras que tienen muchos significados, como por ejemplo la primera, vaya. De hecho, por ejemplo, vaya no es un término que ocupamos acá en Chile con respecto a los frutos, ni siquiera tengo muy claro lo que es la vaya. Entiendo que son los frutos rojos, los berries a los que en otras partes les dicen vaya. Entonces, hay cosas que no necesariamente en todos los países significan lo mismo. Por ejemplo, acá vaya, como fruta, nosotros no lo utilizamos, ¿ya? Sí, en otros países sí lo utilizan, pero está el tema de la cerca y el tema de vaya de irse también, ¿ya? Aquí también faltó la expresión vaya, que tampoco lo usamos tanto en Chile, pero quizás en España lo ocupan harto, así como vaya, vaya, como decir, como un signo de exclamación. ¿Ya? Y así se dieron cuenta de algunas cosas importantes. Yo creo que en general lo ocuparon bien, hecho. El por qué es uno de los errores más frecuentes que se cometen, ¿ya? Porque está el por qué pregunta y el por qué afirmación. Recuerden siempre, cuando es pregunta se escribe separado y el acento en la E. Cuando es afirmación se escribe junto sin acento, ¿ya? Cuando es pregunta es ¿por qué? Entonces se fijan, ahí tiene el acento y se separa. Cuando nosotros estamos explicando algo, entonces ¿por qué? Se fijan, cambia la entonación. Entonces esos son de los errores gramaticales más comunes, confundir los por qué pregunta con el por qué afirmación. ¿Ya? Y el otro, no sé si se fijaron, en el as con Z y en el as con C, ¿cuál era la diferencia? Porque los dos hacían referencia a hacer cosas. ¿Se fijaron cuál era la diferencia entre el as con S y el as con Z? ¿Profe? ¿Sí? Que uno es que lo hizo y lo otro que lo haga, ¿o no? Exacto, muy bien, porque los dos hacen referencia a hacer, has, pero con ese es pasado. Tú has hecho mucho daño, por ejemplo, ¿ya? Como diciendo tú ya hiciste algo pasado. Pero cuando le ponemos la Z, tú has, le estamos pidiendo a la persona que lo haga, le estamos dando una instrucción. ¿Se fijan? Las dos has dicen lo mismo, hacer, pero uno cambia solamente el tiempo, el otro uno es pasado con ese y el as con Z es presente. ¿Se fijan? Hay pequeños cambios que pueden cambiar mucho la interpretación. En este caso el tiempo verbal cambia, ¿ya? Y las A y las E, por ejemplo. A continuación es sin H, ¿ya? Si pongo a continuación con H, error fatal, pero pasa, a veces pasa, ¿ya? Igual que el E, he encontrado algo, ¿ya? O el E que liga dos palabras, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, no pueden ir la I, por ejemplo. Entonces, cuando van dos I juntas, va la E entre medio, ¿ya? Eso, básicamente, lo que teníamos preparado para hoy día era esta referencia a las leyes de la gramática y su importancia, ¿ya? Entonces,
esto está a nivel teórico, pero ¿por qué lo estamos viendo? Porque después cuando tengamos la primera evaluación sumativa en 2 semanas más, obviamente estos conceptos los vamos a aplicar, ¿ya? Y la idea es que ustedes lo empiecen a aplicar desde ya, cuando escriban un correo, cuando hagan un trabajo, empiecen a aplicar estas reglas ortográficas porque son importantes, ¿ya? Las que vimos ahora son las más importantes que hay que tener claro, como yo digo, sobre todo el por qué, el a, el e, que son como frases y palabras que nosotros ocupamos bastante, ¿ya? Eso, chicos, dudas, consultas, comentarios, aportes con respecto a la clase de hoy. No hay parte nada, profe. Perfecto. Entonces ya nos vemos el próximo día miércoles y ya les voy a empezar a adelantar un poco qué se viene con respecto a la primera evaluación que va a ser en un par de semanas más. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Profe, disculpe. Profe. Sí. Dale, Francesca. Profe, pasó la lista, disculpe, es que yo ingresé un poquito más tarde. No, pasaba la lista, pues, profe, lo mismo le iba a decir. Es que el año pasado, como no pasábamos lista, se me olvidó pasar la lista. Oiga, profe, ¿la evaluación qué fecha va a ser? 2 semanas más va a ser, y va a ser un 2 semanas más, parece. ¿Ustedes han hecho cuestionario en el aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Sí. En grupo, sí, por favor. No. Te individual, cuestionarios individuales. Después vamos a hacer trabajo en grupo, porque tienen que hacer una presentación y tienen que hacer unos videos, pero la primera, que es teórica, va a ser cuestionario. Si no, ¿profe? Me tienen que acordar, porque como les digo, ya el año pasado, como no pasábamos lista, se me olvidó pasar lista. Así que, ¿quién me está preguntando algo? Yo. La primera prueba es individual y las otras son en grupo. La primera prueba es teórica, porque en el fondo vamos a ver esto, ¿ya? Cuáles son los actores de la comunicación, cuáles son las reglas lingüísticas más importantes, qué es un emisor, entonces temas conceptuales. Entonces va a ser un cuestionario que ustedes lo van a resolver tal cual como lo han hecho antes, les va a aparecer inmediatamente la nota, ¿ya? En adelante vamos a trabajar en construir, porque por ejemplo cuando veamos temas de comunicaciones corporativas, igual ustedes van a tener que trabajar un plan de comunicaciones corporativas, por lo tanto no lo pueden hacer de manera individual y tampoco puede ser una prueba. Entonces vamos a hacer un trabajo grupal, que obviamente yo les voy a dar, no sé, 1 mes, 3 semanas para que trabajen, obviamente. Ya no van a ser como el año pasado, que era todo semana a semana, ¿no? Sino que ahora tenemos más tiempo para hacer la evaluación, ¿ya? Pero la primera es teórica y de ahí en adelante van a ser prácticas. Ya, profe, gracias. Eso, ya. Voy a pasar la lista entonces. Atención, Virginia Acosta. Presente. Gracias, Virginia. Linda Ábalos. Presente, profe. Gracias, Linda. Isabel Escobar. Presente, profe. Gracias. María José Gutiérrez. Presente. Gracias. Cristóbal Inostroza. Presente. Gracias. Tiare Jaque. Presente. Gracias. Francesca Lascano. Presente, profe. Gracias. Sudelia Loyola. Presente, profe. Gracias. Andrea Mellado. Andrea Mellado. Ok. Yanara Millaqueo. Presente. Gracias. Daniela Muñoz. Presente, profe. Gracias. María Olivo. Presente, profe. Gracias. Krishna Rojas. Presente, profe. Gracias. Leandro Salazar. Presente, profe. Gracias. Henry Saldana. Presente, profe. Gracias. Scarlett Vera. Presente, profe. Gracias. Y Jocelyn Vergara. Presente, profe. Gracias. Ahí estamos entonces. Ya, chicos, si no tienen más dudas, comentarios, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. Chao. Profe, nos vemos. Chao, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Cuídense.